Un crimen. Anton Chekhov. 1. En la humilde capilla de la estación de Progovnaia, la víspera de la Anunciación, todos los empleados comentaban en pie con sus mujeres e hijos ante un gran ícono pintado con tonos chillones sobre áureo fondo, y también los leñadores y chiquichaques que por aquel tiempo trabajaban en la viña. Deslumbrados por el resplandor de los cirios, permanecían inmóviles, silenciosos, mientras afuera, aunque marzo finaba, una tempestad de nieve desencadenábase con furia. El párroco anciano de Benidiasprino, la vecina parroquia, celebraba el oficio de vigilia, y solo dos hombres cantaban, el chantre y Mateo Terejov. La paz de Mateo irradiaba de gozo, con la cabeza hacia adelante, el cuello extendido, parecía próximo a volar. Tenía voz de tenor y recitaba las oraciones del canon con las mismas notas agudas con que cantaba los himnos. Pero, al ser entonada la voz del arcángel, llegó el compás con un maestro de capilla e hizo cuanto pudo por ponerse acorde con el bajo profundo que era el viejo chantre. Modulaba notas extraordinarias como ningún ser humano las había escuchado jamás, y el fervor de su fe se lo transfiguraba. Concluido el oficio, lentamente disparáronse los asistentes, quedó la capilla sombría y desierta, y de nuevo se hizo ese peculiar silencio de las estaciones perdidas en mitad de los bosques o de los campos, cuando el oído no percibe más ruido que el silbar de la tempestad, cuando en torno de uno siéntese todo en la angustia de la soledad y en la melancolía del lento resbalar de los días. Mateo no vivía lejos de la estación, su casa era la de su primo, Jacobo Terejov, el fondista, pero no teniendo el menor deseo de volver a ella, se sentó junto al mostrador de la cantina y enredó conversación con el maire de hotel, Sergio Nikanovich. «Ha tiempo en el tejar», dijo. Tenían un orfeón y hablábamos bien, a no ser tan solo simples tejeros. Cantábamos excelentemente. Soy yo quien lo dice. Con frecuencia nos invitaban de la ciudad y cuando Monseñor oficiaba en la catedral, allí estábamos, también nosotros. Los cantores del obispado se colocaban a la derecha y nosotros a la izquierda. Tan solo se quejaban las gentes de la ciudad porque con demasiada lentitud se rezagaban los tejeros. Se rezagan, decían, y era verdad que nos rezagábamos algo. A veces, cuando las vigilias empezaban a las 7 y no se había acabado a las 11 dadas, y era ya más de medianoche cuando se volvía a casa, al tejar, eran buenos tiempos. Sergio Nikanovich, los tiempos de verdad buenos. Mientras ahora, en nuestro barracón por casa hay, ya no es lo mismo. La iglesia de la parroquia está en una buena legua y media de donde vivimos. Si al menos no me estorbara en las largas caminatas, esta mi perra Salud, además que ni siquiera hay chantres, y nuestra casa, que es un infierno por el alboroto, las disputas de sol a sol y la suciedad. Todos comemos en la misma escudilla, igual que Mújic, y hay bichos en la sopa. Ah, si yo contara con Salud, ya haría tiempo que hubiera sacado a mis gentes y mis chanchos. Sergio Nikolayevich. Mateo Terejov no pasaba de los 45 años, pero su aire enfermizo y las arrugas de su cara, su barba rara y toda gris lo envejecían mucho. Hablaba con voz quejumbrosa, escuchándose alto ser protegía el pecho con ambas manos y entonces su mirada reflejaba con esa expresión angustiosa de la gente que siente mucho miedo. Nunca hablaba de sus males con palabras precisas, pero gustaba de referir con detalles el accidente de que fue víctima en el tejar. Un día, al levantar una caja demasiado pesada, hizo un gran esfuerzo y por eso desde entonces sufría de una hernia. Incapacitado para todo trabajo penoso, se vio en la precisión de abandonar la fábrica y tornar al lugar. Tengo que confesarlo, yo no quiero a mi primo, continuó llenándose un vaso de té. Es mayor que yo y no quisiera hacer malas ausencias con él, pero estoy hasta la coronilla. Revienta de orgullo este individuo y con sus maneras rudas, mal disfrazadas, es el terror de todos. ¿Crees que va a confesarse? Jamás en la vida. El domingo último, con toda cortesía, le dije así: «Primo, ¿quieres venir a la misa de Pajamoro?» «No», me respondió. «¿Qué de ir? El párroco de Pajamoro es un labriego que pasea su triunfo jugando a las cartas, y si hoy tampoco vino fue porque el párroco de Badeniapino, según dicen, fuma tabacos y bebe aguardiente».
no estima a los párrocos, ello es evidente, maitines, misas y vísperas, todo se lo canta él mismo en casa, y su hermana, la prima Aglaé, es quien le dice las respuestas. Comienza él con voz áspera, roguemos a Dios nuestro Señor, y ella con su voz chillona, glosa como una gallina, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Todo esto no es nada menos que pecar a todas horas. Les digo, primo, sé razonable, arrepiéntate, primo. Pero él como si yo oyera llover. Sergio Nikanovic, el mercader, llenó 5 vasos de té y llevólos sobre una bandeja a la vecina pieza, la sala de espera de las mujeres. Apenas hubo entrado cuando oyó la voz colérica del jefe de estación. Pero esto se sirve así, marrano. Merecería nada menos que te derramase un vaso de té. Afuera. El maître d'hôtel volvió apenadísimo. Decir que en otros tiempos servía a condes y príncipes, suspiró. Ahora, mira, parece que no sé ni llenar un vaso de té. Y ser hasta colmado de injurias delante de todos, delante del párroco, delante de las mujeres. Sergio Nikanovic en otros tiempos había sido rico. Tuvo una fonda en la gran estación de una cabecera de gobierno donde 2 líneas se cruzaban, siempre de frac. Tenía en aquellos tiempos un reloj de oro, pero se arruinó en compra de servicio de mesa, robado por sus criados. Sus negocios se embrollaron cada vez más y tuvo que partir a instalarse en una estación de menor importancia. Allí los abrumó una nueva desgracia. Su mujer lo abandonó, llevándose los dineros. Por segunda vez tuvo Sergio Nikanovic que abandonar su plaza. Entonces plantó una fonda muy modesta, aún una fonda en la que todos se despachaban provisiones del día. Finalmente, después de otros varios cambios, de mal en peor, vino a establecerse en Pornaya. Té, bebidas corrientes, huevos duros, salchichón rancio que olía a alquitrán y que llamaba él mismo por broma su cornetín de música. Esto era cuanto tenía. El pobre hombre era calvo, de hinchados ojos azules y reventones, de largas patillas sedeñas que gustaba de alisarse con un peinecito, mientras se miraba en su espejo de bolsillo preocupado por el recuerdo de su pasado esplendor. No quería reparar ni en el rancio salchichón, ni en las groserías del jefe del puesto, ni en la avaricia de los labriegos, siempre térricos en regatear el cantinero de la estación. ¿Se le concebía aquello? ¿Y por qué entonces no en casa del farmacéutico? Y dolía de toda la humillación de su estado presente, y era tal sentimiento afrentoso como el resorte principal de su vida. La estación viene este año retrasada, dijo Mateo, prestando oído a los ruidos de afuera, y tanto mejor. A mí no me gusta la primavera, los caminos están malos con el deshielo. Sergio Uikanovich, la primavera, los pajarillos, las puestas de sol, todo esto es muy hermoso en los libros, pero ¿qué me importa a mí todo esto? Lo que a mí me gusta es estar con gente fuertes, gente que me hablen de religión o que me canten en coro un buen cántico, pero todas esas historias de ruiseñores y prados floridos, ¿qué quieren que me importen? Y volvió a las andadas con su tejar y su orfeón. Pero Sergio Nikanovic no lo escuchaba. Herido por su nueva afrenta, no hacía más que encogerse de hombros y mascullar palabras. Se levantó Mateo, le dio las buenas noches y salió. No helaba, goteaban los techos, pero la nieve caía abundante y los blancos copos arremolinándose en el viento parecían perseguirse sobre la vía del ferrocarril. De la selva de encinas que a derecha e izquierda lo bordeaban, alzábase un rumor sordo y constante, sacudido por la tempestad. Qué espantosos parecían los gigantes árboles. La luna oculta, no se sabía si detrás de las nubes, alumbraba desde muy alto. Arropado con la bufanda, las manos entre los mitones, Mateo seguía el camino real que bordeaba la línea. En su espalda sentía el viento. De pronto vio ante sí un flaco caballo, completamente cubierto de nieve. Los patines de un trineo rechinaban sobre los guijarros casi desnudos, y el conductor, con el gorro de piel de carnero hundido hasta los ojos, también blanco completamente, hizo restallar el látigo. Cuando hubo pasado el trineo, Mateo se volvió, pero de esta visión de sueño ya nada quedaba, ni caballo, ni trineo, ni conductor. Mateo sintió miedo sin saber por qué y apresuró su andar. El paso a nivel estaba muy cerca.
Desde él veíase la caseta del guarda, estaba la valla levantada, en torno las ráfagas de viento habían acumulado montones enormes de nieve a las que otras ráfagas levantaban y hacían girar como hechicero en una sabática. El camino en este punto separábase de la línea y como antes del ferrocarril era camino postal, los naturales por costumbre llamábanlo aún camino real. Hacia la derecha, poco más lejos, se encontraba la casa de los Telehoff, antiguo paradero de carreteros y postillones. Toda la noche y en todo tiempo la luz brillaba en sus ventanas. Cuando Mateo entró, un penetrante olor a incienso llenaba la casa. Jacobo Ibáñez, su primo, no había concluido aún el oficio de la vigilia. Estaba en su oratorio, uno de los cuartos del piso bajo, transformado en capilla, en el ángulo de honor, al fondo de unas cajas viejas con las hojas de todo abiertas. Las imágenes más venerables heredadas de sus abuelos resplandecían de oro. Luego, a ambos lados había otras imágenes más, unas con sus marcos, otras grabadas sobre el mismo muro, aquellas de antiguo estilo, estas más modernas, de las cuales había una descolgada y puesta sobre la mesa, entre una cruz de ciprés y el incensario, la santa imagen de la Anunciación. Los cirios resplandecían por cada lado, el blanco mantel que cubría la mesa colgaba hasta el suelo. Al pasar ante el oratorio, Mateo se detuvo, entreabrió la puerta y lanzó una mirada al interior. En pie, delante de la mesa, Jacobo Ibáñez leía las plegarias y le respondía en voz baja a su hermana, Aglaé, pobre vieja descarnada, muy alta, con su falda azul entallada y una pañoleta blanca sobre la cabeza. La hija de Jacobo Ibáñez, la Chuca, estaba allí también, fea hasta lo imaginable, a pesar de sus 18 años, con la cara acribillada de pecas y los pies desnudos, según su costumbre, venía de arreglar a las bestias en el establo y no había tenido tiempo de mudarse. Gloria a ti, Señor, luminoso, salmodió Jacobo Ibáñez, inclinándose profundamente. Aglaé, la barba en la mano, respondió con voz de falsete, áspera y lánguida, y sobre ellos, en el piso superior, se oyó como un murmullo de voces confusas, de voces amenazadoras, mensajeras de desgracia. La casa había sido presa del fuego hacía tiempo, y desde entonces nadie quiso habitar más el segundo piso. Las ventanas estaban cubiertas con delgadas tablas, las botellas vacías estorbaban el piso entre las vigas. Colábase el viento hasta estas guardillas, gimiendo lúgubremente, y se hubiera creído que eran gentes que se perseguían tropezándose al corretear. El piso bajo se hallaba dividido en dos partes, dedicadas la una para fonda y la otra para habitaciones de los Telehoff. Desde sus alcobas oía sin escaparse un juramento las apasionadas disputas de los borrachos alojados. La alcoba de Mateo quedaba contigua a la cocina. Había en ella un gran horno que, en los días de tráfago, cuando la fonda no se desocupaba, era utilizado para cocer el pan. La yuca, que no tenía alcoba propia, dormía en la misma pieza detrás del horno. Mateo encendió una vela y se puso a leer un libro que le dejó prestado el guardia de la estación. Mientras leía, acabaron los otros oficios, pues todos fueron a acostarse. De Chuca se durmió enseguida, roncaba con fuerza, sin embargo, no tardó en despertar. Tío Mateo, dijo entre dos bostezos, si no estuviera encendida la vela, es mía la vela, replicó Mateo, con mi dinero la apagué, creo. La Chuca, después de revolverse por largo tiempo, concluyó por dormirse. Mateo seguía leyendo, no tenía sueño. Cuando hubo acotado hasta la última página, sacando un lápiz de su baúl, sobre la misma cubierta escribió, yo, Mateo Telehoff, después de haber leído este libro, lo declaro el mejor de cuantos han estado jamás en mis manos. En fe de lo cual apelo al testimonio de Kuzma Nikolaevich, Yukur, brigadier de la Gendarmería de los Ferrocarriles, legítimo propietario de esta obra preciosa. Sobre cuantos libros le eran prestados, Mateo escribía semejantes anotaciones. Era, según entendía, un deber de hombre cortés. 2. A la mañana siguiente, al día de la Anunciación, Mateo tomaba el tren en la cantina de la estación en compañía del maître d'hôtel y del guardia Yukov.
El correo acababa de pasar. Debo decirle, continuó Mateo, cortando para sí una raja de limón, que siempre me han preocupado las cosas de la fe. Desde los 12 años leía en alta voz la epístola en la iglesia, para gran edificación de mis parientes, y cada verano partía en peregrinación con mi difunta madre. Generalmente los chicos allí hacen rondas o van a la pesca de cangrejos, en lugar de lo cual yo jamás me alejaba de mi madre. Las personas mayores citábanme por modelo y yo, vaya, estaba un poco orgulloso de mi buen comportamiento. Cuando me coloqué en el tejar me pusieron desde luego en el orfeón en vista de mi voz. Cantaba de tenor y este era mi mayor gusto. Yo no fumaba, ni bebía, ni corría tras de los bailes. Con este régimen, el diablo mal podía hacer de su cuenta. Por eso el maldito quiso vengarse. Quiso perder a mi alma, perder mi razón, igual que hizo ahora con mi primo. Comenzó este con los mismos votos que yo hice. Primero, obliguéme a ayunar todos los lunes y a no comer sino lo indispensable en todo tiempo. Pero esto no era bastante. Ah, si supieran ustedes cuántos caprichos cruzaron por mi cabeza. Vean, por ejemplo, la primera semana de la Gran Cuaresma, los santos padres han prescrito hasta para el sábado la más estricta obediencia. Todos lo sabemos, lo cual no obsta para que los obreros y los débiles puedan sin pecado permitirse incluso un té. Pues bien, yo hasta el domingo nunca tomaba nada, entiéndanlo bien, ni sólido ni líquido, nada, absolutamente, y así toda la Gran Cuaresma y otro tanto en miércoles y viernes. Los demás días era mi abstinencia tan severa que no gustaba ni de sentir el aceite, y durante las otras 3 cuaresmas la misma cosa. A veces, bien lo recuerdo, para la cuaresma de San Pedro, los camaradas del tejar comían una sabrosa sopa de pescado, pero yo me mantenía alejado, solo rumiando mis preocupaciones. Ah, no estamos hechos todos de la misma madera. Cuanto puedo decirles es que este que les habla no se quejaba jamás en sus días de ayuno, antes al contrario, a más hacer mayor contento. Donde durante las cuaresmas solo se tiene hambre en los primeros días, después se acostumbra uno y al cabo de una semana ni te acuerdas. Si acaso las piernas están un poco flojas, no quieren obedecer, no se siente uno en la tierra, creías entre nubes. Y los ayunos no eran todo, me había impuesto varias clases de mortificaciones diferentes, levantábame por la noche al rezo y era aquello el cuento de nunca acabar. Arrastraba pesadas piedras de uno a otro sitio, corría con los pies desnudos sobre la nieve, soportaba un cilicio. Mas héteme aquí que un buen día, como fuese a confesar, asaltáronme escrúpulos. Este cura, me dije, tiene una mujer, come carne, fuma, ¿cómo puede absolverme si es más pecador que yo mismo? Pues me privo de toda satisfacción, hasta del aceite, y apostaría que, por contra, era comido esturiones esa mañana. Fui desde luego a otro párroco, pero este era como hecho de propósito, grueso y ventrudo, llevaba una sotana de seda que hacía como el frufru de una camisa de mujer, y trascendía tabaco. Fui a hacer mis devociones a un convento, y créanlo allí, mucho menos encontré lo que perseguía. Parecióme que los monjes violaban la regla. Desde aquel día ya todo había acabado, en parte ninguna encontré cosa a mi gusto. Aquí estaban demasiado rápido, allá se equivocaban de lecciones, más allá el chantre hablaba con la nariz. A veces, estando en la iglesia, me saltaba de cólera el corazón. Orar, pero podía yo, y en mi culpable sin razón, que Dios me perdone, no veía más que pecadores en torno, uno que no sabía ni hacer el signo de la cruz, otro al cual faltaba el recogimiento, me complacían espiar, rebuscar, todos borrachos, todos comedores de carne en día de abstinencia, fumadores de tabaco, entregados al libertinaje, al juego, solo quedaba yo el único para guardar los mandamientos. Ah, Satán maldito, no habías perdido el tiempo. Dejé de cantar en el orfeón, de seguir los oficios, ir a la iglesia de los pervertidos, yo, el justo. No, jamás, no podía ser. Y semejante al ángel caído, abandoname a las locuras. Fue entonces cuando a las mientes me vino fundar una de de más insensato orgullo.
iglesia para mí solo. Muy en las afueras, cerca del cementerio, alquilé un mal departamento en la casa de una pobre mujer sorda y lo dispuse para oratorio, al igual que mi primo, solamente que lo mío era mejor. Tenía dos grandes candeleros de iglesia y un incensario verdadero. Para los oficios me regía según la regla monástica del Monte Athos. Comenzaba los maitines a medianoche, nunca más tarde, y para las 12 grandes fiestas de guardar. El servicio de la vigilia duraba media y hasta 12 horas. A los mismos monjes les está permitido sentarse durante los preparativos y la lectura, pero yo quería ser más perfecto que los monjes y me estaba de pie todo el tiempo. Las plegarias, los cánticos, recitábalos con lenta voz, transidos de llanto y de suspiros, las manos al cielo. Después, cuando había terminado, siempre sin acostarme, iba directamente al trabajo y trabajando todavía rezaba. Fue entonces cuando los comentarios se extendieron por la ciudad. Se hablaba, Mateo era un santo, Mateo curaba a los enfermos y locos. No necesito decirles que yo jamás curé a nadie, pero así es siempre. A poco de fundado un pequeño cisma, una pequeña herejía, son atraídas las mujeres como las moscas por la miel y ya no te abandonan. Ah, cuántas vinieron a mí, mujeres y niñas, jóvenes y viejas, saludábanme profundamente hasta el suelo, me besaban las manos, proclamaban que era yo un santo y que hacía milagros. Una de ellas cierto día vio una aureola en torno a mi cabeza. Pronto mi oratorio fue pequeño para tanta gente. Alquilé otro departamento mayor. Ah, mis asambleas. ¿No tienen ustedes idea, una verdadera torre de Babel? El demonio me poseía por completo y el muy impío de los pies hendidos me interceptaba toda luz. Éramos vehementes, yo el que recitaba las plegarias, las mujeres que cantaban. Durante las 24 horas permanecíamos allí en pie sin comer ni beber, y que de improviso un temblor sacudía las como febriles hora a la una, hora a la otra, y luego era el gritar, gritar como amedrentadas, y yo también oscilaba, me zarandeaba como un judío sobre las armas, todo sin saber por qué. A lo que es esto, y no hay medio de contenerse, a pesar de uno mismo, se entra en la danza y se ternea y se agitan los brazos, y qué gritos, qué gritos. Por fin danzan todos a la vez y se persiguen como locos furiosos hasta no poder sostenerse en pie, y fue de esta manera como me hundí en el pecado. El guardia reía, pero vista la gravedad de los otros reportóse. En la secta de los bebedores de leche, dijo, él, en el Cáucaso todos pertenecen a ella. Sí, lo he leído. Y la divina misericordia me perdonó. Prosiguió Mateo, después de hacer el signo de la cruz ante la imagen y de una breve oración. Fue sin duda mi pobre madre a fuerza de rogar por mí en el otro mundo, y ya toda la ciudad me veneraba como un santo. Señores y señoras venían a consultarme secretamente, hasta que un buen día, el día del perdón, vigilia de la gran cuaresma, fuime a casa de nuestro patrón, sí, Barlamich, para hacer con él las paces. Apenas entrado, echó el cerrojo a la puerta y quedamos frente a frente. Y entonces él me lo dijo, necesito decirles que Osip Barlamich era un espíritu fuerte y vidente, aunque sin instrucción. Todo el mundo lo estimaba, hasta lo temía. Sabía que era severo, duro para con nosotros y consigo mismo. Verdadero creyente en Dios. Durante quizás los 20 años que hizo de alcalde y mayordomo de parroquia, vaya si hizo el bien. Fue nada menos que él quien empedró la carretera a Masbah, quien pintó la cúpula de la catedral, quien puso malaquita a las columnas, pues echó el cerrojo a la puerta. A ti, me dijo, ha tiempo que te vigilo, pobre inepto, te crees un santo, ah, sí, un santo glorioso. Pues hablemos de eso, tú no eres sino un renegado, un traidor a Dios, un bellaco. Y me lo dijo, él me lo dijo, lástima que no me acuerde de todo, hablaba como un libro y era tan razonable, tan sensato, tan cautivador, habló durante 2 horas largas, tanto que por fin se abrieron mis ojos, mi corazón estallaba, sollozaba, yo como un chico. Sé, pues, un hombre como todos, me dijo, come, bebe, viste y ora igual que el mundo entero. Todo lo que
contraría a la naturaleza, lo hace el diablo. El diablo, tus mortificaciones y tu cilicio, el diablo, tus ayunos, el diablo, tu oratorio. Todo no es sino orgullo. A la mañana siguiente, el primer día de la gran cuaresma, me envió Dios un castigo. Fue ese día cuando hice aquel esfuerzo, me llevaron al hospital y sufrí con paciencia el tormento. No hacía otra cosa que llorar y temblar. Me imaginaba que iba a morir y que del hospital pasaría al infierno. No morí, pero 6 meses languidecí sobre mi lecho de dolor. Apenas salido quise volver a ser un hombre como los otros y empecé por guardar las Pascuas muy piadosamente. Osip Barlamis no podía recomendarme, achacoso como yo estaba, él me devolvió a mi casa. Acuérdate siempre, Mateo me dijo, acuérdate siempre de que todo cuanto fuerza a la naturaleza viene del diablo. Y ahora bebo como y oro igual que todo el mundo. Sí, a veces doy con un párrago que trasciende a tabaco o a licor. No me detengo a juzgarlo. Ya se puede ser sacerdote, que se es hombre al mismo tiempo. No es esto, pues, pero si a mí llega que hay un nuevo santo, santo de ciudad o santo de aldea, que pasa la semana sin comer y quiere arreglar el mundo, a su antojo entonces ya sé lo que hay en el fondo. Sí, señores, concluyó, fue como he tenido la honra de contarlo, y ahora quisiera ser como Osip Barlamis, quisiera convertir al primo y a la prima, y les predico por toda mi alma, pero predico en el desierto. A Dios le plugo negarme el don de la palabra. Evidentemente, el relato de Mateo no había producido ninguna impresión en Sergio Nikanovich. Se dedicó a arreglar el mostrador y el guardia a hacer cálculos sobre la fortuna de Jacobo Ibáñez, el primo de Mateo. Tiene por lo bajo 30.000 rublos, dijo, de rojos pelos, la cara repleta, sus mejillas temblaban cuando andaba, de amplia espalda y carnes abundantes, el guardia Yukov amaba su comodidad, descontada la presencia de sus superiores, cruzado de piernas, se extendió sobre los bancos, cabeció y silbó entre palabra y palabra, contento de sí mismo, con empaque de hombre harto que abandona la mesa. Pasaba por rico y al tratar de negocios se daba un tono de hombre conocedor. Se ocupaba de comisiones y tratándose de vender una tierra, un caballo o un coche de ocasión, voluntariamente se dirigían a él. Sí, 30.000, debe ser eso, corroboró Sergio Nikanovich. El abuelo de usted logró una hermosa fortuna, continuó dirigiéndose a Mateo. Una hermosa fortuna, pasó toda al padre y al tío de usted. El padre murió joven, luego el tío heredó todo, y a la muerte del tío, su hijo Jacobo Ibáñez, primo de usted, de donde en tanto que peregrinaba usted con su difunta madre y cantaba en su tejar por aquí, no se desperdiciaba el tiempo. Tiene usted derecho a 15.000 rublos, añadió el guardia contoñándose. La posada es de ustedes dos, lo mismo que el capital. Desde luego, en lugar de usted, yo haría tiempo que me hubiese querellado y en espera del juicio cara a cara hubiérame visto con él. Jacobo Ibáñez no era querido en el lugar, nunca es querido aquel cuyas fe es otra que la de los demás, y hasta los menos creyentes en materia de religión participan de esta instintiva hostilidad, pero el guardia Yukov tenía contra Jacobo otro agravio más, era que, igual que él, Jacobo se había hecho comisionista de caballos y coches viejos. No debe usted querellarse porque es rico, dijo el maître d'hôtel mirándolo envidioso. Ah, diablos, cuando tiene uno rentas, pero yo, hay que ver, es que, según creo, moriré en la pelleja de un mendicante. Mateo replicó que no era rico, pero Sergio Nikanovich ya no lo escuchaba. Bruscamente volvióle el recuerdo de su pasado, de sus cotidianas humillaciones, enrojeció de su cráneo calvo, brotaron gotas de sudor, sus ojos echaban lumbre. Perro oficio, dijo, y en su cólera arrojó uno de los salchichones contra el suelo. 3. La posada de los Terejov databa de buen tiempo atrás. Decíase que había sido edificada en tiempos de Alejandro I por una viuda, la vieja Ardosia, que con su hijo vino a establecerse al lugar.
Los viajeros que por las noches recorrían el camino, en las noches de clara luna sobre todo, no podían evitarse un vago sentimiento supersticioso a la sola vista de aquella sombría construcción, de su alero sobresaliente y de su negro corralón con las puertas eternamente cerradas. Abrigó cierto de embrujos o de bergantes. A poco de pasar el vallado, el postillón no dejaba nunca de remirar en torno, fustigando sus bestias. Poco considerados, los Terehovs cobraban caro a sus alojados, razón de más para que estos se escasearan. En verano como en invierno, el corralón no era otra cosa que un fangal. Cerdos enormes y grasos se encenagábanse panza al aire, y los caballos, siempre habían sido los Telehop un tanto comisionistas, paseábanse libremente, sin cuerdas, a menudo escapábanse salvando las tapias y con la crin al viento emprendían desenfrenado galopar, con no poco espanto de chicos y mujeres. En aquel tiempo, en los caminos de los más transitados, largas hileras de carros pasaban cargados con mercancías, y las diligencias con sus campanillas sonoras y ventas dormilonas de los castellanos de entorno y las manadas de bestias mugiendo entre nubes de polvo. Muy cerca de ella fue donde, hace justamente 30 años, unos carreteros empleando veneno asesinaron a un viajero, a un mercador, y aún se veía la cruz, medio arruinada, distante a media versta de la hostería. Principiada la construcción del ferrocarril, no hubo allí más que una simple parada que llevó por nombre el Paso a Nivel, pero 10 años después fue levantada la estación actual, la estación de Prokopnaya. El antiguo camino postal era ahora poco frecuentado, aparte de las pocas épocas de éxodo de los trabajadores del campo por él más que los propietarios y los campesinos de los alrededores. La posada había descendido a Figón, el piso alto se había quemado, el techo se hallaba rojo de orín, poco a poco se derrumbaba el alero, pero igual que de antiguo los enormes cerdos grasos, rosados, repugnantes, se encenaban entre el fango del corralón y a veces también los caballos escapaban en furiosos galopes hacia la carretera. Los Terejov vendían té, heno, avena, harina, cerveza, también despachaban licor, para beberlo allí o para llevarlo, más fraudulentemente, pues jamás tuvieron licencia. Se recordaba que desde tiempo atrás los Terejov eran conocidos por su espíritu de religiosidad, y aquel espíritu le valió un sobrenombre, se los llamaba los niños del coro. Pero nada sociables, vivían huraños comosos, la misma independencia de sus pensamientos religiosos había los conducidos en línea recta al misticismo, y de una en otra generación particularizaban su fe con originales rasgos. La abuela Ardocia, la que construyera la posada, era vieja creyente. Por el contrario, su hijo y sus dos nietos, padres de Mateo y Jacobo, frecuentaban la iglesia ortodoxa, respetaban a la clerecía y veneraban las imágenes nuevas igual que las antiguas. Llegado a viejo, el hijo de Ardocia se abstuvo de carne, a poco hacia voto de silencio perpetuo, considerando a todo entretenimiento como pecado. Sus hijos pasaban la vida interpretando las escrituras, convencidos de que tras de cada palabra de los santos libros ocultábase un misterioso sentido. No comprendían nada igual que los demás. De los dos bisnietos de Ardocia, el uno, Mateo, presa de la infancia, de la más exaltada religiosidad, a punto estuvo de perder la razón. El otro, Jacobo, permaneció fiel a la fe ortodoxa, pero bruscamente, a poco de morir su mujer, dejó de ir a la iglesia, encerrándose en su casa para orar, y su hermana Aglaé, contagiada por su ejemplo, dejó también de frecuentar la iglesia y nunca más permitió hacerlo a su hija Dachuca. Por lo demás, rumores singulares se extendieron acerca de Aglaé. Decíase que en su juventud se hallaba afiliada a los flageladores de Bedeniafrino, que en secreto continuaba perteneciendo a su secta, que lo probaba la blanca pañoleta que siempre llevaba sobre la cabeza. Jacobo Ibáñez era 10 años mayor que Mateo. Era un viejo bien conservado, de alta estatura, con una gran barba blanca hasta mitad del cuerpo. Espesas cejas daban a su rostro una expresión de dureza, casi de perversidad. Siempre muy aseado, vestía de modo conveniente, llevando, según la estación, un paletot de buen paño o una semipellicia negra de astracán.
Aún en los días más secos llevaba garrochas en los pies. Si rehusaba ir a la iglesia era porque, según él, se observaban mal las reglas litúrgicas y los párrocos fumaban tabaco y bebían aguardiente en tiempo de abstinencia. Él, en su casa, todos los días decía los oficios en compañía de Aglaé, en tanto que en Benediafrino se omitía al canon de los maitines y se dispensaban las vísperas hasta los días de fiesta mayor. Él recitaba completo el oficio del día, sin salvar una línea y sin prisa, y hasta tenía tiempo de leer en voz alta las vidas de santos. Observaba al pie de la letra todas las prescripciones de la iglesia, cualquiera de que fuesen, hasta el punto de que si algún día la gran cuaresma, la prohibición del licor, estaba levantada para todos aquellos que se entregaban a un trabajo penoso, él no flaqueaba aprovechándose de la dispensa y hasta aquel día el licor no lo atraía en lo más mínimo. Sus oraciones, sus cantos, sus inciensos, sus ayunos, todo esto no era para captarse la divina gracia, era para obedecer las reglas de la iglesia. El hombre no puede vivir sin fe y la fe debe tener su disciplina. Año por año, día por día, era necesario, día por día, de la mañana a la noche, que el hombre dedicase a Dios las plegarias señaladas para tal día, para tal hora. Era necesario que la plegaria, igual que nuestra vida entera, fuera grata a Dios. Y por esto, tal día, tal hora, era necesario dirigirle no otras plegarias que las por él admitidas, las prescritas. Así, el primer capítulo del Evangelio de San Juan debía ser leído el día de Pascua y únicamente este día de la Pascua a la Asunción estaba prohibido cantar al himno a la Virgen y así sucesivamente. No ignorar ninguna de las prescripciones del ritual, conformarse estrictamente con la letra de estas prescripciones. Por encima de esto, nada había para Jacobo Ibáñez. Así, cuando se veía constreñido a faltar a la disciplina, cuando, por ejemplo, debía ir a la ciudad para cualquier negocio de comercio o de banco, atormentaban agudos remordimientos y se sentía el hombre más desgraciado. Desde el día en que Beatriz, abandonando el tejar, tornó a la vieja casa familiar, arbitrario como era el orden acostumbrado que creara Jacobo, ya no fue posible. Desde luego, Mateo rehusó sumarse a las plegarias comunes y además comía a sus horas, tomaba el té a sus horas, se levantaba tarde y bajo pretexto de su debilidad bebía leche los miércoles y viernes, día de abstinencia. Casi a diario, en horas que Jacobo dedicaba al rezo de las oraciones, entraba Mateo al oratorio y gritaba con recia voz: arrepiéntete, primo, arrepiéntete, primo. Tales palabras ponían a Jacobo fuera de sí, y Aglaé, más impaciente todavía, replicaba con injurias. A veces, por la noche, Mateo se deslizaba hasta el oratorio y más bajo decía: primo, tu oración es imposible que agrade a Dios, pues está escrito, empieza por hacer la paz con tu hermano y solamente entonces se va tu ofrenda. Y tú das dinero con usura, vendes licor, arrepiéntete, primo. Y añadía que era necesario vivir sencillamente como todos y que en aquello estribaba toda sabiduría. Jacobo tenía tan solo desprecio por las palabras de Mateo, desapinos, pensaba, tema familiar a necios y holgazanes que ensalzaban a grandes voces el amor al prójimo y el perdón de las injurias, tan solo para dispensarse de rezar, de ayunar, de leer los santos libros, y en quienes el desdén al ahorro y el provecho no son sino producto de la pereza. ¿Podría creerse que pecara menos quien no cuidase más de ser rico que pobre, de ganar, de obtener ventajas, escuchar a Mateo, bajar los precios, vender con pérdida? Pero si esto no sería comercio, sino desorden e invisibilidad. Y tocante a las reflexiones de Mateo sobre que era necesario vivir sencillamente y como todo el mundo, tampoco las comprendía. Pero a pesar de lo dicho, Jacobo hallábase conturbado, nervioso, ya no rezaba como ahora, apenas entrado al oratorio, apenas abierto un libro de oficio, un pensamiento obsesionábalo, que su primo llegaría a interrumpirlo, y en efecto no tardaba Mateo en aparecer gritando con voz trémula: arrepiéntete, primo, arrepiéntete. Aglaé le respondía con injurias y Jacobo sentía que la cólera, el odio se apoderaban de él. Fuera de aquí, le gritaba, fuera de mi casa. Pero Mateo respondía: enseguida, es de nosotros, de los dos, la casa.
Después de tales escenas, Jacobo volvía a su oficio, pero le faltaba recogimiento, y clavados los ojos en el libro, a pesar de cuantos esfuerzos hacía, su pensamiento se desordenaba. En verdad no daba ninguna importancia a las palabras del primo, mas a poco dicen que supiese por qué recuerdos atormentadores sobreveníanle, que era difícil a los ricos entrar en el reino de los cielos, que él había comprado por nada, hacía de ello 2 años, un caballo robado, que en tiempos de su segunda mujer, un borracho, cierto día murió en su posada por haber bebido con exceso. Por las noches dormía mal, despertábase al menor ruido, escuchaba a Mateo que tampoco dormía, dado por completo a la nostalgia de su tejar, y en tanto que se revolvía de un lado a otro, lo atenaciaba la obsesión del borracho muerto, del caballo robado y de la evangélica parábola del camello y la aguja. Hubiérase creído amenazado de una nueva crisis de misticismo, y como para precipitarlo más hacia un tiempo de esos que son propicios a la tristeza, a la cólera, al odio, aunque acababan marzo, no dejaba todos los días de nevar, gemía a la selva como si fuese el corazón del invierno. Parecía que aquel año la primavera no llegaría nunca. Por la noche, al silbar el viento bajo las bóvedas, hubiérase jurado que alguien correteaba arriba, en el piso desierto, y con la mente incendiada, Jacobo no podía dormir, mientras extrañas imaginaciones asaltaban su espíritu. 4. Muy de mañana, el lunes de la Semana Santa, Mateo oyó que la chusca decía Agraé. Tío Mateo ha dicho que no se tenían que hacer ayunos. Mateo recordó la charla que había tenido la víspera con su sobrina. Mientras, hija, gimió con voz doliente de enfermo, es necesario ayunar durante los ayunos, pues nuestro Señor no ayunó él mismo durante 40 días. Lo que yo te expliqué era que los malos que ayunan no por eso son menos malos. Ah, sí, te aconsejo que escuches a gentes farsantes, interrumpió Agraé, quien en cuclillas fregaba el suelo. Era este uno de esos días atareados de la semana en los que ella desplegaba su exceso de mal humor. Ya te enseñarán cosas bonitas, ya. Bien conocemos tú su cuaresma. Pídele mejor a tu tío noticias de su buena amiga, una bella prostituta, al diablo con ella, que se molestaba mucho bebiendo leche los días de ayuno. Ese es... autoriza para dar lecciones a los demás y ha vivido con una prostituta. Anda, pregúntale para probar a quién le dejó su dinero. ¿A quién? Siempre Mateo había ocultado como una llaga vergonzosa la historia de esa aventura. Era de tiempos de su vida en el tejar, cuando las devotas jóvenes y viejas se congregaban en su oratorio. Se relacionó entonces con una muchacha de quien tuvo un hijo. Después, habiendo partido al cabo de su enfermedad, dio a aquella muchacha todo cuanto había economizado y obtuvo prestado del patrón para sus gastos de viaje y, en suma, no le quedaron más que algunos rublos para su té y sus cirios. Más tarde, habiendo muerto el chico, su buena amiga le escribió para saber qué hacer con el dinero, pero la carta traída de la estación por el criado fue interceptada por Agraé, que, ya que la hubo leído, no dejó desde entonces pasar ocasión sin reprochar a Mateo aquello de su buena amiga. 900 rublos no es nada, ¿verdad? Continuó Aglaé. 900 rublos a una ramera, a una asquerosa. Ahora está abandonada y ladra, pero no dices nada. Te descuartizaría yo, corrompido. 900 rublos, como decir un cope para la barragana a quien nada debías. No pudiste ponerlos a nombre de la chusca, quizá, o enviarlos a asilo de los huerfanitos y pensar que la perra ladrona no ha muerto todavía quemada. Ah, no llevará al paraíso tus 900 rublos, no hay peligro. Aglaé solo tenía para Mateo odio y desprecio. No le perdonaba ni la tibieza de su fe ni sus pasadas faltas, pero amaba sinceramente a su hermano Jacobo. Lo amaba y lo temía a la par. Humillar a Mateo, acumular sobre él las injurias peores, era para ella como una venganza debida a Jacobo y su piedad. Horas enteras pasadas disputando, con voz enronquecida hasta no poder más, y a él le faltaban fuerzas para replicar o gritar, más fuerte que ella, y cuando todos se habían ido a solas todavía gritaba. Jacobo Ivanich la llamó, era hora de empezar el oficio. Prontamente Aglaé abandonó sus quehaceres, se lavó la cara y las manos, cubrió su cabeza
con la pañoleta blanca. Luego, súbitamente dulcificada, modesta de apariencia, fue a reunirse en el oratorio con su hermano bien amado, seca, agudo el mirar, agria la voz cuando hablaba a Mateo o servía el teatro labriego. En la sala no era ya la misma mujer, ahora que rezaba en el oratorio, su expresión humilde, la ternura de que entonces se revestía su semblante, hacían parecer más joven, hasta intentaba una especie de coquetería en sus actitudes, estudiando el saludar con gracia, el afectar los labios para responder. Jacobo Ivanich comenzó su oficio en voz muy baja, con el doliente tono que tomaba siempre en la Gran Cuaresma. Un instante se interrumpió, aguzando el oído en el vasto silencio de la casa. Después, como nada escuchara, satisfecho, retornó a la oración. Cruzadas piadosamente las manos en cruz, los ojos al cielo, todo acompañado con suspiros devotos y un ligero balancearse la cabeza, se hubiera dicho que experimentaba como un bienestar físico al realizar, según la regla, esta importante ceremonia. De pronto, el rumor de una voz se escuchó. Era el guardia y Sergio Nikanovich, que venían a ver a Mateo. Jacobo Ivanich no gustaba de decir su oficio, ni menos de cantar cuando había extraños en la casa. Al ruido de las palabras había bajado más de aún la voz de su rezo no era otra cosa que un lento cuchicheo. El maître d'hôtel hablaba recio, se entendían sus palabras. El tutor de Chepolo decía, venderá su fondo por 1.500 rublos, podrían dársele 500 contantes y por lo demás se harían vales. Entonces, en vista de esto, pensé en usted. Mateo, me dije, va a prestarme esos 500 rublos y yo le pagaré los intereses al 2% mensual. Pero yo no tengo dinero, respondió Mateo. Yo no tengo dinero. El 2% de interés mensual, cosa que no se encuentra bajo los cascos de cualquier caballo, explicó el guardia. Bonito negocio, si su dinero duerme en un baúl, comido por la polilla. Después se restableció el silencio. Sin duda los visitantes partieron, pero apenas Jacobo Ivanich había vuelto al canto del oficio cuando una voz lo llamó desde la puerta entornada. Primo, dame uno de los caballos para ir al Frino. Era Mateo. Estaba visto que Jacobo no acabaría en paz aquel día. ¿Cuál? Preguntó después de la pausa. El compañero tomó el vallo para llevar a los cerdos y yo engancharé el potro para ir a Chutaichino, pues necesito ir. Esta respuesta puso a Mateo de malísimo humor. Primo, replicó, ¿con qué derecho te guardas los caballos solo para ti? Con el derecho con que cualquiera se sirve de los caballos para su trabajo. Los bienes son de nosotros dos, los caballos también, replicó Mateo. Deberías comprenderlo, primo. Hubo un silencio, Jacobo esperaba que Mateo se alejara. ¿Qué significa esto? Continuó Mateo, y su voz temblaba, se hacía suplicante. Yo no soy más que un pobre enfermo, yo no te pido tierra, guárdatela, haz con ella lo que quieras, pero a lo menos dame con qué comer, con qué pasar buena vida, dame mi parte y no permaneceré más tiempo aquí. Vaya. Jacobo se calló. Mucho hubiera deseado que Mateo abandonase la casa, pero no podía darle su parte en dinero. Todo el capital estaba invertido en los negocios y además no había de ejemplo de que los Terehov en ninguna ocasión hubieran hecho particiones. Jacobo se calló y con el rabillo del ojo atisbó a su hermano, extrañado de que no se mezclase en la conversación, y dice, otra vez comienzo a la escena de la mañana. Por fin, cansado de guerra, Mateo se alejó y Jacobo prosiguió su sermón-día. Pero ya no experimentaba ningún goce. Con la cabeza pesada, los ojos turbados, entristecíase a sí mismo con su propio canto, aburrido. Recitar o cantar versos, escuchar las respuestas en tanto que vacilaban dulcemente las llamitas de las lámparas. Qué poca cosa le parecía todo esto ahora, qué vano, hubiera querido algo diferente. ¿Qué? Y no podía decírselo a sí mismo. Cuando sufría estos abatimientos, por las noches los atribuía a sus insomnios, pero durante el día no se los sabía explicar. Esa laxitud, este disgusto le daban miedo. Preguntábase si no sería aquello obra de los demonios que sentía en torno, en cuclillas, sobre su cabeza, pasando sobre sus espaldas.
A tuertas y a derechas terminó su oficio. Después, descontento, sombrío, partió hacia Chuteiquino. En el otoño último, los jornaleros empleados en la vía del ferrocarril habían hecho compras a su posada por valor de 18 rublos y era preciso ir a Chuteiquino para ver al contratista y hacerse pagar la suma. El camino estaba malo, encenegado por el deshielo, escabroso, está hasta hundido a trechos, la nieve a cada angosta senda por donde dos trineos apenas podían cruzarse. El cielo desde por la mañana estaba amenazador, un viento húmedo y frío soplaba. Precisamente una larga hilera de trineos venían en sentido inverso, cargados de ladrillos y guiados por mujeres. Jacobo se apartó y hasta el vientre se hundió su caballo entre la nieve. El trineo declinó tanto hacia la derecha que, para no volcar, Jacobo tuvo que hacer pesos por el lado opuesto, uno por uno. Lentamente los trineos desfilaron delante de él. El rechinar de los patines, el soplo jadeante de los caballos rendidos se perdían en el viento. Toma, dijo una de las mujeres, si es el niño del cero. Y se apoyó sobre otro medio hundido en la nieve. Este año la nieve no se fundirá para San Jorge. Yo soy quien lo dice, no se puede ya con ella. Encorvado, con los ojos pestañeando por las picaduras del viento, aguardó Jacobo inmóvil a que la hilera de trineos pasase, y precisamente quizá porque se encontraba tan a disgusto y que hasta sentía ya como un dolor de costado, cierto arrepentimiento sobrevínole por haberse puesto en camino. El negocio que le llevaba a la Chuteiquino no tenía gran importancia, enviaría mañana a sus compañeros, y sin saber por qué las angustias de su noche de insomnio volverían al espíritu, la parábola del camello o la aguja, y el labriego que vendiera el caballo robado y el borracho muerto, y hasta esas pobres viejas que llevaban sus amóvar en prenda. Sin duda, el comercio del comercio, y su regla era vender caro lo que barato se compra. Pero Jacobo se sentía como dominado por un disgusto hacia estas cosas. Hubiera querido escaparse muy lejos, y la idea de que necesitaba aquel mismo día recitar aún el oficio de la noche se le hizo insoportable. El viento azotaba el rostro, colándose hasta por debajo del cuello. No era para él este viento helado de las vastas planicies blancas quien le soplaba tales pensamientos angustiosos, y contemplando las mismas planicies blancas que también conocía, Jacobo recordó que ya había pasado otra vez iguales angustias en otros tiempos, cuando, joven aún, sentía en sí vacilantes los fundamentos de la fe. Al quedar solo, su soledad le dio miedo, giró sobre sí y lentamente se puso detrás del último trineo. Las mujeres rieron. Ya de vuelta, el niño del coro. Durante todo el día, debido a la Semana Santa, no se había cocinado en la casa de los Terejov, ni tampoco encendido el samóvar, y el día aparecía muy largo, interminable. Jacobo Ivanich tuvo tiempo de quitar los aparejos al caballo y de transportar sacos de harina hasta la estación. Por 2 veces releyó los salmos. Sin embargo, hasta la noche aún le sobraba tiempo. Aglaé había fregado todos los pisos de la casa, no sabiendo qué más hacer. Ordenó sus rapas en el baúl, la tapa interior estaba por completo tapizada con etiquetas de botellas. Hambriento, triste, Mateo leía en un ángulo donde calentaba la chimenea, una gran chimenea de luz, a la que los carreteros llamaban el tejar. La chuca dormía. Luego, habiéndose despertado, salió para dar de beber a las bestias. Como sacase agua, la cuerda del cubo se rompió, cayendo el cubo dentro del pozo. El compañero a quien llamó se puso a buscar un garabato, y la yuca, desnudo los pies y rojos como patas de ganso, corría detrás de él entre la nieve sucia, repitiendo sin cesar, como si fuese un hoyo, como si fuese un hoyo, queriendo decir que el garabato no era suficiente para llegar hasta el fondo del pozo. Pero el hombre no la comprendía y, exasperado por sus gritos, agotada la paciencia, se volvió a ella y le soltó una andanada de injurias. Precisamente entonces Jacobo Ivanich salía al corral, pudiendo oír que la chuca respondía al hombre en igual tono, desgranando todo un rosario de bajas palabrotas que no había podido aprender más que de boca de los monjes borrachos. «Te callarás, desvergonzada», le gritó. «¿Dónde has aprendido tales palabras?». Cayó la yuca y miró sin comprender a su padre. No sabía que se tratase de palabras prohibidas.
Jacobo quería avergonzarla, pero le pareció tan miserablemente ignorante y grosera que juzgó todo reproche inútil, injusto, además, y nada agregó a lo dicho. Quien jamás habló del bien y del mal a aquella infeliz chiquilla perdida entre bosques, entre nieves, adormecida con las blasfemias de los borrachos. En verdad, no era ella más salvaje que la viva que él, su padre, había heredado. Al disponerse a entrar, se cruzó con el guardia y Sergio Nikanovich, que por segunda vez el mismo día venía a ver a Mateo, y pensó que aquello habían triunfado sin fe de ninguna especie y de que su misma inconsciencia tenía como gaje aquella su rebosante felicidad, y la vida entera, la suya como la de otros, se le dibujó ante los ojos como un contrasentido atroz, impenetrable, negro. Descubierta la cabeza, atravesó el corralón y salió al camino echando a andar en línea recta, con los puños crispados. En tanto, la nieve caía a grandes copos y él iba con la barba y los cabellos flotando al viento, y no cesaba de sacudir la cabeza como para librar de un fardo pesado sus espaldas. Siempre los demonios, los mismos demonios que lo atormentaban por la noche, y le parecía a no ser ya el mismo de siempre, sino una bestia cualquiera, espantosa, horrible, y parecíale que de abrir la boca no sería su voz la de un hombre, sino la de una bestia que rugiría llevando el pavor a todo ser viviente del bosque y las planicies. Quinto. Cuando Jacobo volvió, el guardia se había marchado, pero el maître d'hôtel todavía estaba allí, sentado en la alcoba de Mateo, con la expresión reconcentrada de un esfuerzo de atención, la frente sudorosa, hacía uno de esos eternos cálculos con el ábaco de contar. Casi no se pasaba días sin que se viese a Sergio Nikanovich en la casa de los Terejov. Al principio era por Jacobo por quien venía, ahora por Mateo tan solo. Cuando no manejaba el abaco pedía dinero prestado o acariciándose las patillas hacia largas relaciones de los tiempos en que tenía su cantina en una gran estación, contaba las abundantes comidas que en persona había servido, poniendo él mismo la vianda en los platos y luego a los postres ofreciendo los licores. Nada en el mundo le interesaba como las fondas de estación y no hablaba nunca más que de cocina, de servicio y de vinos. Cierto día que servía a una joven que daba de mamar a su hijo, no encontró nada más delicado, queriendo ser galante, que estas palabras: los senos de una madre que amamanta no son una mesa puesta para el crío. Terminados sus cálculos, volvió a las andadas y pidió dinero. La vida no era soportable para él en Plogovnaya, y repetidas veces, con tono lacrimoso, repitió: ¿a dónde quieres que vaya ahora? ¿A dónde quieres que vaya? Mateo salió de la cocina y se puso a mondar papas cocidas sobre sobras que él había guardado la, de la dispuesta para la cena de la víspera. De nuevo se hizo el silencio en la casa. Convencido de que el maître d'hôtel se había marchado, Jacobo Ivánez llamó a Aglaé. Ya había pasado la hora de comenzar las vísperas, y satisfecho de encontrarse solo, entonó los salmos en alta voz. Seguía su texto sin omitir una palabra, pero mentalmente decía otras, siempre las mismas: ten piedad de nosotros, Señor, sálvanos, Señor. Y al mismo tiempo se prosternaba la frente hasta el suelo, como si hubiese querido romper con la fatiga todos los resortes de su cuerpo y de su espíritu. La misma Aglaé no volvía de su asombro, tenía miedo de que Mateo entrase en el oratorio, y segura estaba de que entraría, por lo que cierta cólera la poseía, sin que oraciones ni prosternaciones bastasen a reducirla. No era Mateo, y solo Mateo, causa de todo. No era Mateo quien, conturbados por su recogimiento, sus plegarias, apartaba la de Dios. Suavemente Mateo abrió las puertas y entró en el oratorio. ¡Qué pecado!, comentó en tono de reproche. ¡Qué pecado!, exhaló un profundo suspiro y continuó: arrepiéntete, primo, arrepiéntete. Jacobo Ivánez apretó los puños y bruscamente, casi sin mirarle, salió del oratorio. Igual que hacía poco, en la carretera sintió dentro de sí que brotaban ímpetus bestiales. Atravesó la entrada y pasó a la sala de la posada, vasta pieza gris, sucia, saturada de vapor y de humo, de tabaco, y durante largo tiempo caminó de un ángulo a otro, como con paso pesado, que hacía temblar la vajilla sobre los anaqueles de madera.
ya comprendía todo. Él se desataba de su fe y nunca más rezaría como en otros tiempos rezara, volver en sí mismo, arrepentirse, vivir y de nuevo orar como hasta ahora lo habría hecho. ¿No era quizá todo esto una nueva añagaza del espíritu maligno? ¿Qué creer? ¿Qué hacer? ¿A quién, sumido en su angustia y su abandono, pedir la verdad? Se detuvo y tomada con ambas manos la cabeza, hizo un esfuerzo para coordinar sus ideas, pero no, tampoco podía pensar en tanto que Mateo estuviese allí tan cerca y bruscamente salió de la sala resuelto a echarle de la casa. Estaba Mateo en la cocina, sentado ante su escudilla de papas. Comía. Cerca de él, sentadas una frente a la otra, Aglaé y Dachusca devanaban una madeja de hilo. La tabla para reparar estaba levantada entre la chimenea y la mesa, de la cual Mateo se servía. Una plancha para la ropa se hallaba en uno de los extremos. Prima, pidió Mateo, dame una gota de aceite. ¿De aceite? Pues es que hay quien se sirva aceite en días como hoy. Prima, yo no soy un monje, soy un lego, y con mi salud pobre, hasta la leche me sería permitida. A todo les está permitido, ya se sabe. Sin embargo, se levantó, tomó la botella de aceite y la puso delante de Mateo. Satisfecha, a pesar de todo, de verlo cometer tan grave pecado, tuvo una sonrisa maligna. Y ahora soy yo quien te asegura que no tocarás el aceite, gritó de pronto Jacobo. Aglaida Chuca se estremecieron, mas como si nada hubiese oído, Mateo se sirvió tranquilamente aceite en su escudilla y se dispuso a comer. Te digo que no tocaras el aceite, gritó aún más fuerte Jacobo. Había enrojecido, bruscamente arrebató de las manos de Mateo la escudilla, la blandió por encima de su cabeza y con toda su fuerza lanzóla contra el suelo. Ni una palabra, aulló aún cuando Mateo no había abierto la boca. Ni una palabra, y dio un puñetazo sobre la mesa. Mateo palideció y se levantó. Primo, dijo con la boca llena, vuelve en ti. Fuera de aquí, fuera de mi casa, fuera de aquí. Al instante, gritó Jacobo. La voz de Mateo, su cara surcada de arrugas, las migajas de pan adheridas a sus bigotes, su boca llena, todo lo exasperaba. ¡Fuera de aquí! Primo, cálmate, el orgullo te pierde, orgullo del infierno. Silencio, aulló Jacob hiriendo el suelo con el pie. ¡Fuera de aquí, Satán! Pues bien, si quieres que te lo diga, replicó Mateo, elevando por su parte la voz, y tú no eres más que un apóstate, un herético. Los demonios han ocultado a tus ojos la luz de la verdad. El Señor no escucha tus plegarias. Arrepiéntete, primo, que aún es tiempo. La muerte del pecador es espantosa. Arrepiéntete, primo. Jacobo lo tomó por los hombros y lo arrancó de la mesa. Mateo palideció todavía más, presa de miedo, aturdido, balbuceaba, ¿pero qué es lo que haces? Y como tratase de librarse instintivamente, asió a Jacobo por el cuello de la camisa. Fue tan brusco el movimiento que el cuello se desgarró. Aglaé imaginó que iba a golpear a su hermano. Lanzó un grito y apoderándose de la botella del aceite que había quedado sobre la mesa, le asestó en la cabeza un terrible golpe. Mateo vaciló un instante, después su cara se calmó indiferente. Jacobo respiraba con fuerza, sentía una especie de gozo porque la botella al quebrarse había hecho como un quejido de cosa viva. Sostenía a Mateo para evitar que cayese y varias veces, esto que bien lo recordaba más tarde, señaló con el dedo a su hermana la plancha para la ropa asentada sobre el suelo. Después vio que la sangre colaba entre sus dedos. Oyó que la chuca lloraba con grandes sollozos. La plancha cayó con gran ruido. Mateo se desplomó como una masa y solo entonces fue cuando Jacobo volvió en sí. Su cólera se había disipado. Lo comprendió todo. ¡Qué reviente, puerco! Blasfemó Aglaé todavía con el hierro en la mano. Su blanca pañoleta, salpicada de manchas rojas, se le había deslizado hasta las espaldas, dejando libres los grises mechones del cabello. Buen desahogo, añadió. La escena era espantosa, sentada en tierra contra la chimenea con su madeja de hilo entre los dedos todavía. La chuca sollozaba, agitando su cuerpo por un continuo
balanceo y repitiendo sin cesar la misma queja. Oh, vaya, vaya, pero no era esto lo que a Jacobo le parecía más terrible. Lo que le parecía más terrible eran aquellas papas salpicadas de sangre sobre las que sentía miedo de poner el pie y sobre todo angustioso como una pesadilla, aquel castigo que hasta entonces no había visto, que no acababa de reconocer aún. Sergio Mikanovich en pie en el umbral de la cocina, muy pálido, inmóvil y pavoroso, con el abaco en la mano, casi enseguida retrocediendo, el maître d'hôtel cruzó la entrada y salió al corralón. Solo entonces Jacobo lo reconoció, lo siguió. Mientras caminaba se limpió las manos con la nieve y reflexionó. Aquella misma noche, precisamente, el compañero le había pedido permiso para pasar la noche con sus padres en la aldea y había partido desde hacía un buen rato. La víspera había los Terejov matado un cerdo, grandes manchas de sangre aún quedaban en la nieve, sobre el montante de uno de los trineos, sobre el brocal del pozo, y que los mismos hombres conservasen una salpicadura no era completamente natural. En verdad sería un suplicio ocultar el crimen, pero al imaginarse que vendrían los guardias para aprenderlo, silbando, con una sonrisa perversa en los labios, y que lo atarían de manos a él y a Graé, y que así los llevarían al cantón, después a la ciudad, y que durante todo el camino los que los viesen señalaríanlo con el dedo, burlándose de ellos. Toma a los niños del coro, los llevan. Entonces, qué bien comprendía que era necesario ganar tiempo a toda costa, retardar tal vergüenza, aunque solo fuese unos días. No tengo el gusto de darte prestado 1000 rublos, gritó el maître d'hôtel, quien sin volver la espalda caminaba a toda prisa. Si hablas, ¿qué ganarás? Ese ya no resucitará. Yo puedo darte hasta 500 rublos. Jacobo se detuvo sofocado. Sergio Mikhailovich seguía avanzando, y si a él también lo matase a golpes, por fin, cuando hubo flanqueado el paso a nivel y estuvo a medio camino de la estación, Sergio miró en torno y aminoró el paso. Las luces rojas y verdes habían sido encendidas en la estación y a lo largo de la línea se había calmado el viento, pero la nieve caía siempre, lentamente, en débiles copos y el camino de nuevo blanqueado. Capítulo 6. A eso de las 9 era aún de noche, oyóse ruido de pasos. Alguien entró precipitadamente en el corralón, aproximóse a la ventana y golpeó en los cristales. Toc, toc, toc. Sentado a la entrada, esperando de un momento a otro que vinieran a prenderlo, Jacobo tembló. ¿Quién es? Gritó bastante alto, pero con voz que no era la suya. Soy yo, no tengas miedo, Jacobo Ivanich. Era Sergio Mikanovich. Hace un rato me prometiste anticiparme una suma, añadió desde afuera sin decidirse a entrar, y su respiración era anhelante, sus dientes castañeteaban. Ahora he venido, tráeme eso aquí, te esperaré detrás del portal, de los portalones. Y se alejó. Luego en la estación no sabían nada todavía. Jacobo Ivánez tenía una parte de su dinero depositado en el banco de la cabecera y la otra en seguras hipotecas. En casa no guardaba más que lo estrictamente necesario para su comercio. Entró en la cocina, a tientas buscó la caja de fósforos, al primer resplandor de la llamita azul de, eh, que da a la punta sulfuria se prendiera. Vio el cuerpo de Mateo tendido en tierra, en el mismo sitio, muy cerca de la mesa, pero un blanco paño le cubría. Solo las botas excedían el grillo cantaba. Aglaé y la Chuca no estaban ya sentadas en la sala de la posada, detrás del mostrador, silenciosas, devanaban sus madejas de hilo. Jacobo Ibáñez encendió una lámpara, entró en su alcoba y de debajo del techo sacó el cofrecito donde guardaba su dinero. En junto contó 420 rublos en asignados mugrientos y 35 rublos en monedas de plata. Los asignados olían mal, como a moho, pero la suma dentro de su gorra. Luego salió al corralón y de allí al camino. Dio algunos pasos mirando a uno y otro lado. Nadie. Tú! Gritó. Una forma negra se desprendió de la valla de paso a nivel y avanzó con resuelto andar. ¿Qué necesitas para largarte? Preguntó Jacobo con colérica voz.
había reconocido al mercader. Toma, pues, no he podido juntar los 500 rubles, es cuanto hay en casa. Bueno, y muchas gracias, tartamudeó Sergio Nikanovich, apoderándose del dinero que hundió en el fondo de sus bolsillos. A pesar de la oscuridad, se veía temblar todo su cuerpo. Y tú, Jacobo Ivanich, puedes estar tranquilo, yo no parlotearé. Eso es evidente, ¿verdad? Entré en tu casa de pasada, pero nada sé. Es justamente la ocasión de decir, ni visto ni conocido. Y enseguida añadió con un suspiro, perra vida, siempre lo mismo. Un minuto estuvieron mudos el uno ante el otro, sin mirarse. Así, por una tontería como esa, sin saber por qué, volvió a decir el meteotel, siempre temblando. Yo hacía tranquilamente mis cuentas y de pronto oí un ruido. Miré a través de la puerta y te vi a ti, Jacobo Ivanich, que por esa maldita botella, ¿en dónde está él ahora? Allá todavía, en la cocina. En tu lugar, Jacobo Iván lo llevaría lejos de aquí. ¿Qué ganas con esperar? Mira, llévalo pues al bosque de Vimarovo. Lo dejas en el camino y dices después que él había ido a beber piano. Creerán que los caminantes fueron quienes le dieron el golpe. Sin decir nada, Jacobo Ibáñez acompañándolo hasta la estación. Luego, de vuelta, aparejó a su caballo, resuelto a transportar el cuerpo al bosque de Lima Provo. Bien sabía que no encontraría a nadie más, no podía estarse quieto, experimentaba una irresistible necesidad de acción y de movimiento. Llamó a Dachuca para que lo ayudase y partieron juntos. Aglaé quedóse para poner orden en la cocina. De vuelta, Jacob y Dachuca tuvieron que detenerse ante la barrera para dar paso a un tren de mercancías, un largo tren que arrastraban dos locomotoras soplando ardientemente y lanzando haces de estrellas por sus ceniceros. Cuando el tren esperaba en el paso a nivel con rumbo a la estación, la primera máquina dio un silbido penetrante prolongado. ¡Oh, cómo silba! Murmuró Dachuca. Pasó el tren sin apresurarse, vino el guardia a quitarle la barrera. ¡Hola! ¿Eres tú, Jacobo Ivanich? Preguntó. No te había conocido. Buenas noches. Y luego, en casa, no hizo más que acostarse dispuesto a dormir. Aglaé y Dachuque se hicieron una cama en el suelo, en la sala de la posada, y acostáronse juntos. Jacoba se tendió sobre el mostrador. No había orado ni encendido la lamparita ante las imágenes. Ninguno cerró los ojos hasta el amanecer, pero no pronunciaron palabra y toda la noche parecióle que encima, en el piso vacío, alguien andaba. 2 días después, el capitán de la gendarmería y el juez de instrucción llegaron de la cabecera, pesquisaron por todas partes, desde luego en la alcoba de Mateo, después en toda la casa. Interrogando Jacobo el primero, relató cómo Mateo el lunes por la noche partiera hacia Beniapino, contando con hacer sus devociones a la siguiente mañana y que, sin duda, había sido asesinado durante el trayecto por los chiquichaques empleados en la línea, pero cuando el juez de instrucción le exigió que le explicara cómo el cuerpo de Mateo fue descubierto sobre el camino en tanto que su gorra se encontraba en la casa, a menos que supusiera que su primo partió a Beniapiro desnuda la cabeza, sobre la nieve y también cómo explicaba la ausencia total de señales de sangre alrededor del cadáver cuando el cráneo estaba destrozado, la cara, el pecho negros de esquimosis. Jacobo perdió la serenidad, se turbó y solo pudo responder, no lo sé. Y cuando había previsto Jacobo, cuando había temido, se realizó punto por punto. El jefe del lugar fumaba cigarrillos en el oratorio, sin cuidado de las imprecaciones de Aglaé, que acabó por insultar groseramente al capitán. Luego, cuando se les conducía a él y a Aglaé, los campesinos que se pelotonaban en la puerta del corralón, señalábanlos con el dedo diciendo, se llevan a los niños del coro, y todos parecían estar contentos. Aglaé durante todo el trayecto no dejó de gritar, bien insultando a los gendarmes, bien lamentándose de sí misma como si se diese ya por muerta, y sus gritos se oían hasta muy lejos. En la instrucción, el guardia acusó deliberadamente a Jacobo como autor del crimen y familiar en la casa. Mejor que nadie debía saber a qué atenerse. Explicó que Mateo tenía dinero y que si cuando el registro no se hallaron trazas de él, era precisamente porque Jacobo y Aglaé se habían apoderado de todo.
La Chuca, por su parte, declaró que el tío Mateo y la tía Aglaé vivían en mala inteligencia, disputando sin cesar, riñendo casi siempre a causa del dinero. Añadió que el tío era rico, como lo probaba el que hubiese dado a una muchacha, su buena amiga, la cantidad de 900 rublos. Hasta entonces la Chuca no había sido arrestada, abandonada en el figón al que la parroquia ya no acudía, pasábase el tiempo arreglando las habitaciones, bebiendo agua con miel, hartándose de rosquillas, pero días después, en vista de la declaración del guardavía que afirmaba haberla visto el lunes por la noche, ahora avanzada, volver con su padre del bosque de Limarobo, vinieron a prenderla ella también, y fue encarcelada en la prisión de la ciudad. Finalmente, por las confesiones veladas y Aglaé, se supo que Sergio Nikanovic estuvo presente en el momento del crimen. Un registro de la policía en su casa condujo al descubrimiento de una buena cantidad de dinero oculta bajo la chimenea en el fondo de una bota de fieltro. Estaba el dinero en asignados y monedas. Había hasta 300 rublos en billetes de A1. Sergio Nikanovic juró por todos los dioses que aquel dinero era muy suyo y que desde hacía mucho tiempo, más de un año, no había puesto los pies en casa de los Terejov, pero los testigos afirmaron que era pobre, muy necesitado hasta en los últimos tiempos y que no pasaba días sin que viniese a la posada a pedirle dinero prestado a Mateo. Y el guardia declaró que el mismo día del crimen lo había acompañado por 2 veces a la casa de los Terejov. Se recordó entonces las circunstancias de que el lunes por la noche Sergio Nikanovic no había aparecido por el andén a la llegada del tren mixto. Nadie lo había visto en toda la noche. Fue, pues, también arrestado. 8 meses después, el asunto pasó a la audiencia. Jacobo Ibáñez había envejecido mucho, enflaquecido mucho también. Era difícil reconocerlo, hablaba muy bajo, como un enfermo. Se preocupaba de sentirse tan débil, tan miserable, con más baja estatura que los demás. Se hubiera dicho que los remordimientos y también aquella misma inclinación mística que aún en la prisión no le había abandonado, minaron, envejecieron su alma al igual que su cuerpo. Cuando los testigos declararon ante el tribunal que no acostumbraba ir a la iglesia, el presidente le preguntó: ¿Es usted Raskolnikov? No lo sé, respondió. No tenía ninguna creencia precisa, no sabía nada, no comprendía tampoco nada. Su antigua fe se le había vuelto motivo de extrañeza y disgusto. Por el contrario, Aglaé era la misma, insultaba a Mateo, muerto como lo había insultado vivo. Él veía la causa de todos sus males. Sergio Nikanovic no llevaba ya sus patillas, pero sí toda su barba. En la audiencia estaba muy rojo. Tenía calor y sudaba visiblemente, avergonzado de su capote de prisionero, avergonzado también de verse sentado en el mismo banquillo de los simples mujis. Defendióse todavía, pero a tuertas y a derechas, y como contuviese que durante todo el año no había ido a la casa de los Terejov, tuvo que discutir con todos los testigos tan imposible afirmación, y el público se burló de él. La Chuca, durante su detención, había engordado, no comprendió una palabra de las preguntas que le hicieron, no supo repetir, sino que había tenido mucho miedo cuando mataron al tío Mateo, y fue cuando pudieron sacar de ella. Declarados culpables de asesinato y robo con premeditación, los 4 presos fueron condenados a trabajo forzado. Jacobo Ibáñez a 20 años, Aglaé a 13 y 6 meses, Sergio Nikanovic a 10 y la Chuca a 6. En el capítulo 7. En la isla Sakhalin, frente a la rada de la Due, sobre la manga de Tartaria, un vapor desconocido acababa de atracar y despedía y pedía abastecerse de carbón. Como era tarde, las autoridades del puerto respondieron al comandante que aguardase a la mañana siguiente, pero el comandante se negó, no aguardaría ni una hora, huyendo del riesgo de verse obligado, si el tiempo se descomponía, a partir sin combustible. Los cambios del tiempo eran sumamente bruscos en aquellos parajes, a lo largo de aquella costa sin abrigo, a veces era todo cosa de media hora, cuando más que el viento había refrescado y la marejada era muy fuerte. Inmediatamente se cursó orden a la prisión de Voidovod, la más ruinosa, la más sombría de las prisiones de Sakhalin, para que enviase un destacamento de forzados al depósito de carbón. Se trataba de cargar con unas chalanas que una charupa de vapor
remolcaría enseguida hasta el barco anclado en la rada a más de media milla. Entonces empezaría el duro trabajo del transbordo, verdadero trabajo de forzados, cuando el tiempo está malo, el atracar difícil y los hombres, ganados por el mareo, pueden apenas tenerse en pie. Bruscamente, despertados, medio dormidos aún, los forzados marcharon perezosamente, tropezando a cada paso en la oscuridad, estorbados por sus hierros. Iban por entre los altos escarpados de la costa, cuya silueta sombría percibíase apenas, y el mar perdido por la inmensidad compacta de las tinieblas, pero adivinado por su gran ruido, sordo y monótono. Cuando el jefe reencendía su pipa, alumbraba por un segundo el resplandor del fósforo, la silueta de un soldado con el fusil a la espalda y las 2 o 3 caras rudas de forzados, los más próximos, o cuando, linterna en mano, se adelantaba hasta muy cerca del agua, se veía la blanca cresta de las primeras olas. Jacobo Ibáñez era de los del destacamento, pero nadie en el presidio lo llamaba Jacobo Ibáñez, se lo llamaba Jacobo simplemente, o también Jacobón, o hasta el Escoba, en razón de su larga barba. Era muy mal visto por la administración, desde que, apenas 3 meses después de su llegada y atacado por la nostalgia, había intentado evadirse. Reaprendido casi enseguida y juzgado por segunda vez, fue condenado a trabajos forzados, la perpetuidad, y castigado con 40 azotes. Sucesivamente, otras 2 veces más había pasado por los azotes en razón de haber perdido efectos reglamentarios, y aunque las 2 veces hubiese sido robado tan solo. Nada podía curar la nostalgia. Fue en el tren en que se le llegó a Odessa, donde por primera vez sintió su acometida, cuando en mitad de la noche el convoy se detuvo en Prokopnaya. Con la cara pegada al cristal, dejó que su mirada se perdiese, buscando entre las tinieblas las paredes de su casa, pero reinaba profunda oscuridad. No había visto nada. Llegados al depósito, los hombres del destacamento ocuparon sus puestos. Decididamente el tiempo se descomponía y sin duda el navío se vería obligado a levar anclas a toda prisa, sin embarcar su carbón. En el muelle se veían de 3 luces, 2 pálidas, inmóviles, la del navío, y una roja movible sobre el remolcador, y la luz roja se había aproximado rápidamente a las luces pálidas y ahora volvía. Pronto se sabría pues si el navío embarcaría o no su carbón. Aterido por el frío viento de otoño y la humedad que exhalaba el mar, Jacobo envolvió cuidadosamente en su vieja cenú, pellicia de astracán, insuficiente defensa para tan rudo clima, mientras sus ojos se obstinaban en una visión nunca abandonada. Abajo, tras las sombras, veían la patria perdida, luego de que en una misma prisión se había mezclado con hombres llegados de todas partes, rusos de la Gran Rusia y rusos de Ucrania, tártaros, caucásicos, chinos, fineses, ciganos, judíos. Luego de que había prestado atención a sus relatos y sufrido con sus sufrimientos, había tornado de nuevo a Dios y le parecía que por fin poseía la fe, esa fe verdadera que todos los que de su raza, comenzando por la abuela Abdosia, habían deseado tan ardientemente y buscado tanto tiempo, siempre en vano, sin encontrarla. Sabía ahora en dónde Dios estableció su morada, sabía cómo precisaba servirle, sabía todo, excepto un solo punto, porque la suerte de los hombres es tan extraordinariamente diversa. ¿Por qué esta simple fe que tantos otros recibían de Dios al mismo tiempo que la vida a él le costó tan cara? Y su mirada penetraba las tinieblas y veía, sí, allá abajo, tras la sombra, a millones y millones de leguas, veía el rincón de su país natal, su provincia, su distrito, Patagonia, y también la ignorancia, la tosquedad, el salvajismo, la dureza, la estúpida indiferencia de los que él había conocido. Sus ojos arrabasábanse de lágrimas, pero, obstinados en su visión, miraban siempre muy lejos, más allá de las pálidas luces del navío, y una vez más la nostalgia le estrujaba el corazón. Ah, vivir todavía, volver al lugar, contar el milagro de gracia que se había hecho en su alma y salvar a alguno, aunque uno solo fuese vivir sin sufrimientos, aun cuando solo fuese un solo día.
El remolcador acababa de atracar al muelle. El guardián hizo saber que no habría cargamento. Media vuelta, ordenó. Marchen. El navío levaba anclas, oíase rechinar de la cadena muy fuerte. Era el viento ahora, y en lo alto, sobre la costa brava, los árboles crujían. Era que comenzaba la tempestad.